Hello everybody, how are you doing? Are you full of energy to start the class? I hope so. Okay, let's get our finger out to improve our English level. Hoy vamos a continuar con la voz pasiva. ¿Y qué vamos a ver hoy en la voz pasiva? ¿Cómo se dice frases tipo se sabe que, o se dice que, o se cree que? Este tipo de frases vamos a ver cómo las construimos con la voz pasiva, ¿vale? Hay tres estructuras que os voy a enseñar, ¿vale? La primera estructura se utiliza con un determinado número de verbos, principalmente, que son agree, que es acordar o estar de acuerdo, announced, que es anunciar algo, believe, que es creer, expect, esperar, hope, que también es esperar, ahora os explico la diferencia, report, que es informar de algo, say, decir, suggest, sugerir algo, think, pensar, y por último, understand, que es entender. Con estos verbos vamos a utilizar la primera estructura que os pongo. Primero, ¿cuál es la diferencia entre expect and hope? Los dos verbos en español se traducen como esperar, lo mismo que wait, pero tienen diferentes significados. Wait es esperar una cosa físicamente, esperar al autobús, esperar a tu hermano, esperar que pasa el tiempo y tienes que esperar. Expect también se traduce como esperar, pero quiere decir que esperas que ocurra algo porque tienes los indicios de que va a ocurrir. Ahora os pongo un ejemplo con expect and hope. Y hope es esperar algo, pero no tienes esos indicios de que tiene que ocurrir esa cosa que estás esperando, sino que la esperas porque la deseas. Por ejemplo, si haces un examen y no te sale demasiado bien, pero tampoco te sale garrafal y te preguntan qué tal te ha salido y dices espero aprobar. En ese espero aprobar utilizaríamos el hope. ¿Por qué? Porque no nos ha salido muy bien el examen, pero tenemos la esperanza de que consigamos aprobar ese examen. Ahora, si ese examen nos ha salido muy bien, con lo cual lo lógico, los indicios que tenemos es de aprobar ese examen, utilizaríamos a expect to pass the exam. ¿Por qué? Porque te ha salido bien, luego lo lógico es que apruebes ese examen, no es que esperes aprobar porque ojalá, sino esperas porque los resultados al hacer el examen, has hecho un buen examen, luego lo lógico es que esperas un aprobado. Bueno, pues esa es la diferencia entre los tres esperar, wait, hope and expect. Vale, vamos a ver cómo se utilizan estos verbos, vamos a ponerlo con dos ejemplos, utilizar la pasiva. Entonces, la construcción de la primera construcción es, ponemos como sujeto it, el sujeto, luego el verbo to be, luego el participio del verbo que estamos utilizando, de estos que he puesto, y luego that, y luego la oración que queramos poner.
Se dice que mañana lloverá, por ejemplo. Entonces vamos a construir esta frase. Se dice que una lavadora ahorra a la gente una media de 47 minutos al día. Bueno, pues entonces vamos a seguir la construcción. Se dice, lo primero que tenemos que poner es el sujeto, it. Luego, el verbo to be. It, el verbo to be va en singular, luego es it is. Y luego el participio. ¿El participio de qué verbo? Del verbo decir, say, es un verbo irregular y el pasado es said. Entonces, it is said. Y luego ya que y la frase que estamos hablando. Entonces, it is said that una lavadora, a washing machine, ahorra. El verbo ahorrar es save. Como lavadora es tercera persona, le ponemos la S. Saves. ¿A quién? A la gente. People. ¿Cómo se dice de media? On average. On average. 47 minutos al día. 47 minutes a day. Entonces hemos seguido esta estructura. It is said that the washing machine saves people on average 47 minutes a day. Se dice que una lavadora ahorra a la gente una media de 47 minutos al día. Vamos a construir la misma frase, otra frase, con la misma estructura. Ha sido anunciado. Aquí vamos a poner el sujeto it, pero ha sido anunciado, el verbo sería announce, pero estamos utilizando presente perfecto. Entonces, it has been, esto es it, y el verbo to be según el tiempo que utilicemos. En este caso, ha sido es presente perfecto. Entonces, it has been announced por el presidente, by the president, este by the president es, como hacíamos en la pasiva, la persona que realizaba la acción. It has been announced by the president que los precios van a ser bajados. Luego ya esto es that y la clause. That prices are going to be cut. It has been announced by the president that prices are going to be cut. Aquí hemos utilizado la misma estructura con el presente perfecto porque hemos dicho ha sido, se ha anunciado. Ha sido anunciado o se ha anunciado, como queráis. Vale, ahora vamos a explicar la segunda estructura. La segunda estructura vamos a eliminar 4 verbos de los que hemos dicho antes. En esta solo vamos a utilizar believe, expect, report, say, think y understand. Los otros 4 no los vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque aquí aparece un sujeto. Entonces la estructura aquí es sujeto, el que sea, el verbo to be conjugado según el sujeto, el participio de uno de estos verbos, el que estemos utilizando, y to plus infinitive. Vamos a ver una frase para que lo entendáis. Se espera que el director de la empresa dimita en los próximos días. Se espera con el verbo expect, porque probablemente la empresa no vaya bien y
las condiciones de ella hace que el director vaya a dimitir. Entonces aquí no ponemos it como sujeto, ponemos el sujeto que tenemos aquí. ¿Quién es el sujeto? El director de la empresa. Entonces, the company director o manager. Ahora, to be, se espera, entonces is, porque es tercera persona, y como es el verbo esperar, expect, is expected, es un verbo regular, luego tenemos que añadir ed, como termina en T, y os expliqué el otro día, expected, la pronunciación, el ed se transforma en it. Entonces, the company director is expected. ¿Cuál es el verbo que vamos a poner aquí? To plus infinitive. Dimitir. Entonces, dimitir es resign, to resign. En los próximos días. In the next few days. En los próximos días, ¿os acordáis que el otro día os dije los últimos con the last? Pues los próximos, que además me parece que dije the first, y es the next, los próximos, no sé qué os dije, pero no sé si metí ahí la pata. Pues in the next few days. The company director is expected to resign in the next few days. Siguiendo esta estructura. Sujeto, el verbo to be, el participio del verbo que estamos eligiendo y luego to plus infinitive de lo que queremos decir. Vamos a traducir esta segunda frase. Se entiende que el hombre desaparecido ha estado viviendo en Londres durante los últimos 5 años. Se entiende sería el verbo understand. ¿Cuál es el sujeto? Vamos a buscarlo. No es it, porque sería esta construcción. Vamos a buscarlo. Se entiende que el hombre desaparecido es el sujeto. Entonces, ¿cómo se dice desaparecido? Missing. Entonces, the missing man vale, seguimos la construcción. To be. ¿Y en qué tiempo? ¿Dónde estoy? Se entiende que el hombre desaparecido ha estado viviendo. Entonces, se entiende lo mismo. Estamos con... utilizamos el verbo understand, pero el verbo to be en presente. The missing man is understood. El participio de understand is understood. Y ahora buscamos el verbo que tendríamos que... Aquí. Ha estado viviendo en Londres. Entonces tenemos que poner to plus infinitive. Pero vemos que es presente perfecto. Ha estado viviendo. Entonces pondremos como infinitivo have. Entonces, the missing man is understood to have been living. ¿Dónde? En Londres, in London, durante, acordaros, for, nada de during, los últimos 5 años. The last 5 years. Entonces, the missing man is understood to have been living in London for the last 5 years. El sujeto, el hombre desaparecido. El verbo que estamos utilizando de esta lista es understand. Luego el verbo to be y el participio, understood. Y luego detrás del participio, como te dice aquí, en to plus infinitive. To. Y el infinitivo del tiempo que estamos hablando. Como es ha estado viviendo, es presente perfecto, pues utilizaremos el infinitivo have. Entonces, ha estado viviendo
To have been living in London for the last 5 years. Y por último, la tercera estructura es con there, para construir qué tipo de frases. Por ejemplo, se dice que hay, ¿vale? ¿Cómo podemos crear o traducir, perdón, esta frase? Se dice que hay. Podemos utilizar dos opciones. O bien la primera, con it, el verbo to be, el participio del verbo y luego that plus toda la oración. Vamos a hacerlo de esta forma y luego con esta estructura. Entonces se dice que hay por encima de 5 millones de personas viviendo en la pobreza. Vamos a construirlo con la primera estructura. It is said. Y luego that. Que hay, there are, porque estamos hablando en presente. ¿Y por qué pongo are? Porque estamos hablando de 5 millones de personas, luego es un plural. It is said that there are, por encima, over 5 million. Acordaros, millones, aunque en español digamos millones, en inglés en plural, en singular, en million. Million people viviendo, living in poverty en este país, in this country. Vale, it is said that there are over 5 million people living in poverty in this country. Siguiendo la estructura primera. Ahora vamos a ver que esto mismo se puede decir, o pues lo podéis encontrar, con esta estructura. There, lo que sabemos de I, ¿no? There. Luego el verbo to be. Si estamos en presente, o lo conjugamos, si es plural o singular. Luego el participio del verbo que estamos reportando. En este caso sería say, said. Y luego to be y el sujeto de la oración que estamos construyendo. Entonces vamos a escribirla. There are, ¿por qué? Porque estamos hablando de 5 millones de personas. There are. Luego el participio del verbo que estamos reportando, es decir, del verbo de la pasiva. Entonces este sería, se dice, said. There are said. Seguimos. To be. There are said to be. Y ahora ya el sujeto. Más de por encima de 5 millones de personas viviendo en la pobreza. There are said to be over 5 million people living in poverty in this country. Entonces, esta misma frase se dice que hay por encima de 5 millones. Cuando veamos el hay, o podemos construirlo, esta oración, con la estructura primera que os he explicado, que quizás sea la más sencilla, pero también la podéis ver o verla en exámenes o en libros, utilizando el there de I. Entonces sería there are, si es plural, there is, si es singular, y si estamos en futuro, pues tendríamos que aplicar el futuro o lo que sea, o el tiempo que sea. There are, el participio de se dirá, digo habrá, se dice que habrá tantas personas, pues utilizaríamos el futuro. Se dice que ha habido, el presente perfecto, etc. Entonces, there are to be
there are, el participio del verbo que estemos conjugando, de todos estos que he puesto ahí. Y luego to be y el sujeto más el resto de la frase. There are said to be over 5 million people living in poverty in this country. Bueno, pues esta es la lección que os quería dar hoy con la pasiva, que la explican vamos, que entra en todos los exámenes y además se utiliza sobre todo en el inglés escrito, formal y espero que os haya quedado clara. Bueno, thank you very much for watching the video. I hope to see you next week. Thank you for your support. Take care, kisses and goodbye.